días. La paz de Dios contigo y los tuyos. Te habla tu hermano pastor Isaac Pimentel. Este es tu espacio, Desayunando con Jesús. En el día de hoy me encuentro ubicado en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, a la altura del versículo 14. Dice la palabra del Señor: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de sus criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Hace unos días yo tomé en consideración estos versículos bíblicos que ahora te estoy leyendo y entendí que debía hacer un desayunando con Jesús basado en estos versículos, porque en ellos encontramos una gran enseñanza. Saúl fue un hombre que Dios escogió para ser el primer rey de Israel. El pueblo de Israel pidió que lo gobernara alguien, que lo gobernara un hombre, como las demás naciones eran gobernadas por sus reyes. El Señor escogió a Saúl. Saúl, en principio, Dios estuvo con él. La Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y hasta profetizó. Esto nos da a entender el nivel en el que Saúl se vio envuelto en el Espíritu, y la palabra del Señor dice que fue mudado en otro hombre. Pero con el pasar de los años, Saúl descuidó lo más importante. Saúl descuidó a Dios. Y fue un hombre que tuvo poco carácter para dirigir al pueblo, escuchar a Dios y obedecer a Dios, en contra muchas veces de lo que el pueblo quería. Un hombre de Dios debe en momentos determinados tomar decisiones en si escucho al pueblo o escucho a Dios que me está hablando. Saúl, en los momentos que tuvo que escuchar a Dios, escuchó al pueblo y se fue tan lejos que ofreció un sacrificio que a él no le correspondía por la presión que el pueblo le estaba dando. Cuando Samuel llegó para ofrecer el sacrificio, encontró que ya Saúl lo había hecho. Samuel se entristeció y le dijo: locamente has hecho, porque hoy el Señor quita el reinado de ti. Desde aquel momento, Saúl quedó desechado. Y de Saúl se fue el Espíritu de Dios. Dice el 16:14 de Primera de Samuel que el Espíritu de Jehová
se apartó de él. Eso es grave. Cuando el Espíritu de Dios deja a un hombre o a una mujer, es grave. El problema es que hay personas que han llegado a un nivel tal de lejanía de Dios, de insensibilidad al Espíritu, que el Espíritu se va y ellos ni cuenta se dan. Como fue el caso de Sansón, que dice la Escritura que el Espíritu se fue y él no se había dado cuenta que ya el Espíritu del Señor no estaba con él. A Saúl lo deja el Espíritu de Dios. Pero cuando lo deja el Espíritu de Dios, viene un espíritu malo que le atormenta de parte de Dios. Este espíritu produce en él unos estados de esquizofrenia, produce en él unos estados de locura, de ira descontrolada. Los criados que ven el problema que él está enfrentando, dice: vamos a buscar a alguien que toque el arpa, porque tienes un espíritu malo de parte de Jehová. Los mismos criados se dieron cuenta que el hombre estaba fuera de la gracia que antes tenía. Y dijeron: vamos a buscar a alguien que toque el arpa. Ya David había sido ungido por Samuel para reinar en lugar de Saúl en Israel. Pero David, vemos algunas cosas que dijo el criado de Saúl, que a mí me llaman mucho la atención en el día de hoy. Quiero que veamos bien lo que dijo el criado sobre David. Entonces uno de los criados, estoy en el verso 18, respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ese criado, para mí, desde mi punto de vista a nivel bíblico, fue usado por el Espíritu Santo para profetizar sobre la vida de David. ¿Por qué? David todavía no había ido a la guerra, mas sin embargo él dice que es un hombre de guerra, que es un hombre valiente, que es un hombre valeroso, que es un hombre hermoso y que el Espíritu de Jehová está con él. Sabemos que David luego va a enfrentar a Goliat y luego va a pelear en los ejércitos o con el ejército de los filisteos, acompañando al pueblo de Israel. En este momento, este hombre está viendo el futuro de David por el Espíritu. Y dice: y el Espíritu de Jehová está con él. Algo había mostrado Dios a este criado. Algo había visto este criado que las demás personas no habían visto. Dios había abierto los ojos de él para que viera lo que ni siquiera su familia había visto. Si no, hay que leer cómo trataron los hermanos de David a David cuando David habló sobre el incircunciso Goliat que estaba afrentando al pueblo de Dios. Pero algo que me llama la atención es que David es conocido por tocar bien el arpa. Y los criados entienden, o este criado entiende, que al David tocar el arpa, el espíritu malo de parte de Jehová que había sobre Saúl se iba a ir. Algo que aconteció cuando David tocaba el arpa. Porque cuando un ungido está utilizando un instrumento, lo que los ungidos tocan se convierten en instrumento de bendición. Y es imposible que donde hay un ungido los demonios puedan operar. Por eso es que a Saúl, cuando se le fue el espíritu del Señor, entonces le vino el espíritu malo. Interesante esto.
cuando se le fue el Espíritu de Dios, porque mientras el Espíritu de Dios estuviera en él, no lo iba a atormentar un espíritu malo. Por eso hay mucha gente bajo tormento. Por eso hay mucha gente bajo espíritus que lo tienen atormentado, y es porque no tienen al Espíritu de Dios. Pero en David estaba el Espíritu de Dios. Y como en David estaba el Espíritu de Dios, cuando David tocaba el arpa, había unción en las manos de David. Y el espíritu malo de parte de Jehová que había en Saúl tenía que irse. Es impresionante lo que nos están diciendo aquí, lo que el Espíritu del Señor nos está revelando aquí. Cuando el Espíritu de Dios está en control de alguien, tú serás un hombre, una mujer de guerra, porque el Espíritu te llevará a ser un instrumento de guerra y no tenerle miedo a nada. Por eso David, cuando todo el mundo temía al gigante, David no le tenía miedo al gigante, porque en David estaba lo que en otros no estaba: la unción del Santo de Israel. Cuando la unción rebacanda, cuando la unción del Santo de Israel está sobre la vida de alguien, tú no vas a tener miedo, no vas a tener temor, enfrentarás las crisis, porque con el Espíritu de Dios todo es posible. Y no solo esto, sino que la gente verá que en ti está el Espíritu del Señor. Por eso es que la iglesia hoy debe buscar estar llena del Espíritu Santo. Cristo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La iglesia tiene que manifestar el poder de Cristo, lo que Cristo nos dejó en la tierra para operar el Espíritu Santo, que nos dirija, que nos cuide, que nos guarde y que nos dé poder contra toda fuerza contraria de las tinieblas. Necesito que en este momento los que me están mirando puedan entender, comprender que necesitamos al Espíritu Santo. Tú tienes que alabar a Dios en tu casa. Los espíritus que operan en tu familia, que operan en tu casa, que operan en tu entorno, que no son de Dios, cuando tú alabas, ellos se van. Cuando tomas tu arpa, estoy hablando de tu alabanza, y comienzas a adorar al Señor, la unción cambia las cosas. Estar ungido te dará la capacidad para adorar a Dios con libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A Saúl se le había ido el Espíritu de Dios, y ahora había caído en la mano de un espíritu malo de parte de Jehová. David estaba en libertad, tocando su arpa y adorando a Dios. Porque el que tiene el Espíritu Santo es el que manifiesta libertad. Dios no te llamó a estar cautivo. Tienes que entender que David, tienes que entender que Saúl perdió el respaldo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque le falló a Dios. Porque le faltó carácter como líder. Porque no entendió que a Dios era que él le debía su alabanza, su adoración y su obediencia. Por eso el Señor le dijo a través de Samuel: a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. A Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. No importa cuántos sacrificios tú hagas, si desobedeces, no sirven para nada. Porque a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Si Saúl hubiese obedecido, Saúl termina bien. Pero Saúl desobedeció a Dios y Dios lo desechó. Es importante que hoy nosotros entendamos que la obediencia garantiza la permanencia de la unción y del Espíritu Santo sobre nosotros. Suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones. Este ha sido un Desayunando con Jesús.
Y si quieres estar con nosotros hoy a las 5 de la tarde, estaré ministrando en Casa de Reforma y Avivamiento. Un tiempo sobrenatural. Te espero. Dios te bendiga. Recuerda, ningún guerrero sale de su casa sin orar.